Bien, saludos. Ahora vamos a revisar la sesión número 4 de esta unidad, de la unidad que tiene que ver con la realidad problemática y la metodología. En este caso, esta es la última sesión de esta primera unidad y vamos a revisar el tema de muestreo. Ya en la parte sincrónica están familiarizados ya seguramente pues con lo que corresponde a la población, a la muestra y al muestreo también. Sin embargo, vamos a enfatizar en este punto sobre lo que es el muestreo. Primero, como siempre, vamos a repasar el contenido de la sesión anterior. Y aquí tenemos tres interrogantes respecto al diseño experimental y el diseño no experimental. En este caso, la primera interrogante, ¿cuál es la diferencia entre el diseño experimental y el diseño no experimental? Recordemos que en este punto hay un factor determinante para estos diseños que es la variación, cambio o también manipulación de la variable. Si recordamos las variables involucradas en este tipo de diseño, recordaremos a la variable independiente y a la variable dependiente dentro de un experimento. En el caso del diseño experimental, se realiza algún tipo de manipulación a la variable independiente para evidenciar el efecto en la variable dependiente. En cambio, cuando el diseño es no experimental, no se realiza manipulación. Se indaga sobre las variables tal como éstas se encuentran. Es decir, es un proceso básicamente de observación en donde no hay cambio, no hay modificación de variables. Existe sí una observación y un registro de información respecto a las variables de estudio. Entonces, recordemos aquí el punto clave tiene que ver con la manipulación de las variables. Diseño experimental: se realiza una manipulación controlada en la variable independiente para observar el efecto en la variable dependiente. En el diseño no experimental no existe dicha manipulación. Respondiendo a este segundo punto, ¿de qué depende la selección del diseño? Bueno, eso dependerá del propósito del investigador. ¿Qué es lo que el investigador realizará? Si el investigador se propone verificar el efecto de algún elemento sobre otro, pues seguramente quiere hacer un experimento y por lógica esto repercutirá en el diseño que se utilice para la investigación. Pero quizá no sea así. Quizá el investigador quiere analizar características que se encuentran ya instauradas en una población, mas no quiere hacer manipulación, no quiere realizar algún cambio, entonces va a observar, va a registrar información seguramente. El propósito del investigador de esta manera repercutirá entonces en la selección del diseño. ¿Y cómo se clasifica el diseño en el caso pues en que este es experimental? Recordemos que hay tres posibilidades: el preexperimento, el diseño experimental puro y el cuasi experimento. Recordemos que en el preexperimento no hay grupo de control, solo hay grupo de tratamiento. Recalco que esto es un repaso de la sesión sincrónica, en este caso de la sesión anterior, de los contenidos de la sesión anterior también. En la sesión anterior se ha revisado material sincrónico y asincrónico que tienen que ver con estos diseños. Entonces estamos repasando aquí este punto. Regresando a este preexperimento, pues recuerden que en el preexperimento no hay grupo de control, solo hay grupo de tratamiento. En el experimento puro, ahí sí tenemos grupo de control y grupo de tratamiento. Además que los grupos han sido seleccionados de manera aleatoria. Y finalmente, en el cuasi experimento, tenemos un grupo de control, tenemos un grupo de tratamiento. El detalle es que en el cuasi experimento los grupos ya están formados independientemente del desarrollo de la investigación. Es como cuando vamos a hacer de repente un trabajo experimental y ya encontramos estudiantes dentro de un aula
que ya están llevando ahí algún curso y queremos hacer una especie de experimento en donde vamos a aplicar ciertas estrategias para ver la respuesta de los estudiantes. Sin embargo, nos encontramos con este grupo de estudiantes ya consolidado en su aula. Este sería un cuasi experimento. Como logro para la presente sesión, como objetivo para la presente sesión, tenemos el siguiente. Identifica criterios para seleccionar una muestra probabilística y selecciona la población, muestra y el tipo de muestreo acordes a la investigación planificada. Y aquí tenemos una presente situación, en todo caso llevando el tema a contexto, en donde debemos seleccionar una muestra a partir de la población de estudio. Entonces, reflexionemos brevemente sobre estas interrogantes, las cuales serán respondidas en el desarrollo de este contenido. Bien, tras unos segundos de reflexión, ¿cómo determinaré el tamaño de muestra? ¿De qué dependerá? ¿Quiénes formarán parte de dicha muestra? ¿Cómo puedo lograr que la muestra sea representativa de la población? Vamos a ir respondiendo a cada uno de estos puntos, pero para tener una idea general, un primer alcance, ¿cómo vamos a determinar el tamaño de muestra? Pues va a depender seguramente de las características de la población y de lo que necesitamos como muestra para realizar el estudio. ¿Quiénes van a formar parte de dicha muestra? Pues seguramente eso también responderá a los criterios de selección. ¿Y cómo puedo lograr que la muestra sea representativa de la población? Quizá esto dependa del enfoque que estamos considerando. De repente en algunas investigaciones vamos a necesitar una población grande y por lógica una muestra grande también. Pero quizá en otros estudios, en otras investigaciones, no sea tan relevante la cantidad de individuos dentro de una población o muestra, sino de repente la profundidad con la cual se recolectan los datos. Vamos a ir identificando punto por punto en el siguiente contenido. Y en este contenido manifestado tenemos los siguientes puntos: muestreo, muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico, teniendo en cuenta que el muestreo se refiere al proceso por el cual se selecciona la muestra a partir de una población. Por ejemplo, cuando ustedes manifiestan que van a seleccionar una muestra a partir de su población, se entiende que van a aplicar un proceso de muestreo, ya que requieren seleccionar la muestra. Ese proceso para seleccionar la muestra se llama muestreo, del cual se presentan dos tipos: probabilístico y no probabilístico. Vamos a revisar entonces estos conceptos. En el caso del muestreo, repito, que es el procedimiento para seleccionar la muestra a partir de la población de estudio. Hay un parámetro muy importante respecto al tipo de muestreo que vamos a aplicar. Si recordamos los enfoques cuantitativo y cualitativo, pues en el enfoque cuantitativo generalmente se considera una población grande, una muestra grande también. Al decir grande me refiero pues a una cantidad de elementos que conforman la muestra, que son parte de la población. Este enfoque cuantitativo requiere aquello. Sin embargo, en el enfoque cualitativo lo que se necesita no es tanto una cantidad grande de elementos de la muestra o de la población, sino de repente una profundización en la información obtenida. Por eso es que en este segundo punto se señala que dicho muestreo está orientado por el enfoque de investigación. Si el enfoque es cuantitativo, entonces el muestreo requerirá pues una muestra representativa en cantidad a partir de la población. Y si el enfoque es cualitativo, entonces seguramente la muestra no será tan extensa en cantidad,
Podrían ser de repente 5 o 10 elementos que conforman la muestra. Sin embargo, la información que se obtendrá de estos elementos será pues una información muy importante, una información muy profunda. El muestreo finalmente debe orientar pues a que esta muestra sea ideal, ya sea en el enfoque cuantitativo o en el enfoque cualitativo, pero debe ser una muestra ideal, una muestra que permita realizar el análisis de acuerdo al propósito del investigador. No sería útil una muestra que no me permita lograr eso. Si vamos a identificar una muestra y si al final del estudio pues la información no resulta relevante, entonces seguro no habremos seleccionado una muestra de manera adecuada. Hay que tener mucho cuidado con el procedimiento de muestreo para tener la muestra ideal de acuerdo al propósito de la investigación. Y respecto al tipo de muestreo, consideramos el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Cada uno de estos muestreos tiene un aspecto general. A pesar de ello, también podríamos considerar ciertos detalles dentro de cada muestreo. Por ejemplo, en el muestreo probabilístico, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad para conformar la muestra. En cambio, en el muestreo no probabilístico no es así. Ya no tienen todos la misma posibilidad. Pero bueno, vamos a revisar aquello y vamos a identificar incluso ciertos detalles de cada muestreo en las siguientes diapositivas. Aquí estamos frente al muestreo probabilístico y como era señalado, pues cada elemento de la población tiene la probabilidad de formar parte de la muestra. Significa que si nuestra población incluye, por ejemplo, 300 personas y vamos a obtener una muestra de 120, cualquiera de estas 300 personas puede formar parte de la muestra. Dependerá del azar, dependerá del proceso en sí, orientado por el azar, como si fuese un sorteo. Imaginen ustedes que 200 personas colocan sus nombres en un ánfora y luego se obtiene pues una a una la boleta o ticket. Y finalmente esas 200 personas pues participan en el sorteo y de esa ánfora se retiran, les decía, vamos a suponer que 30, 40 tickets. Nadie sabe quién va a salir elegido. Es un asunto del azar, es una cuestión del azar. Entonces esa es la característica que tiene el muestreo probabilístico. Le da a toda la población la misma posibilidad para formar parte de la muestra. Y como estamos apreciando aquí, existen varias formas de muestreo probabilístico. En la forma más común, en la forma tradicional, este muestreo probabilístico puede ser aleatorio simple. Muestreo aleatorio simple, con el cual vamos a seleccionar pues esta muestra directamente desde la población. Es el clásico sorteo. El ejemplo que les había comentado sobre los nombres incluidos dentro de un ánfora para luego ser extraídos 20 o 40, esto por ejemplo correspondería al muestreo aleatorio simple, la forma más práctica y más directa de conformar la muestra, una especie de sorteo. Sin identificar a los involucrados, es una cuestión del azar. Cualquiera de los elementos, o en este caso de las personas que conforman la población, cualquiera podría ser elegida. En el siguiente caso tenemos el muestreo aleatorio estratificado. En este caso del muestreo aleatorio estratificado, cuando se realiza esta selección, claro, también todos tienen la probabilidad, pero aquí ya vamos a considerar características particulares. Primero, los elementos serán agrupados por alguna característica en particular. Pensemos, por ejemplo, en trabajadores en una organización de dos áreas, De repente, trabajadores del área de atención al cliente
puede ser también trabajadores de alguna otra área dentro de la organización, pero especificamos de qué áreas serán. Entonces, no participarían trabajadores de otras áreas distintas a las que hemos especificado. Ya estaríamos agrupando de alguna manera. Podríamos agrupar también por algún rango de edad. Por ejemplo, trabajadores de 20 a 40 años, justificando por qué. Lógicamente, habría que justificar por qué, pero ya estamos agrupando. Y todos los trabajadores, todas las personas que tengan estas características van a formar parte de la población a partir de la cual podríamos seleccionar recién la muestra, pero primero habría que considerar pues alguna característica. Ahora, en el tercer caso, en el muestreo sistemático, suele realizarse alguna operación de tipo matemático para obtener un valor y con ese valor ir seleccionando la muestra. Por ejemplo, tenemos 200 trabajadores, necesitamos 80. Podemos hacer una división 200 entre 80 y nos va a salir un valor X. Cogemos un registro de esos trabajadores y empezamos a contar. Es decir, podríamos seleccionar al primer trabajador de ese registro, y luego pues utilizando el valor obtenido, que en este caso sería 2.5, podemos redondear a 3. Seleccionaríamos a los otros trabajadores. Por ejemplo, el primer trabajador sería el número 1, de ahí contamos 3, y el segundo trabajador sería el que se ubica en la posición número 4 porque estamos sumando 1 más 3. Luego seguimos sumando 4 más 3. El siguiente trabajador sería el que está en la posición número 7 y de esa manera podemos ir seleccionando hasta tener la cantidad que necesitamos. Recuerden, teníamos 200 en la población, necesitamos 80, hacemos la división 200 entre 80 y obtenemos un valor. En este caso 2.5, redondeamos a 3. Y cada 3 de un registro, cada 3 posiciones, vamos a seleccionar al trabajador correspondiente hasta completar nuestra lista, nuestra muestra de 80 trabajadores de los 200. Este sería un ejemplo de muestreo sistemático. Y finalmente, el muestreo que sigue siendo probabilístico, pero llamado ahora por conglomerados, se toma en cuenta cuando tenemos grupos de interés, es decir, nos interesan grupos pero que se encuentran pues dispersos, es decir, no los tenemos todos al alcance. Por ejemplo, podríamos encontrar pobladores de 20 a 40 años que nos interesen para la investigación ubicados en 3 o 4 distritos, ¿cierto? No todos en el mismo distrito, sino en 3 o 4 distritos. Y luego de cada distrito ya obtendremos pues la muestra representativa. Entonces aquí tenemos estos tipos de muestreo que corresponden al muestreo probabilístico. ¿Qué es lo común en todos ellos? Por ser muestreo probabilístico, lo común es que todos los elementos de la población tendrán la misma probabilidad de formar parte de la muestra. En el caso del siguiente, el muestreo no probabilístico, recordemos que no es así, que ya no todos los participantes tienen la misma probabilidad. Depende principalmente de ciertos criterios considerados por el propio investigador. El investigador considerará ciertos criterios para seleccionar a los individuos, a los elementos, y por tanto ya no le está dando la misma posibilidad a todos. Y en este caso, también tenemos diferentes formas. Por ejemplo, en el primer caso, el muestreo por cuotas, pues que es cuando ya el investigador de alguna forma ha seleccionado su grupo de elementos para la investigación, pero quizá crea que es necesario incorporar a alguien más, o sea que dirigirá la selección solo para aquel que cumpla el requisito con el cual va a completar ese grupo de estudio. Vamos a suponer que el investigador está analizando las características de 8 personas, considera necesarias 2 más y busca solo 2 personas con esas características para completar todo el grupo.
No invita a que todos participen, no, solamente él va a elegir lo que se requiere para completar dicho grupo. En el muestreo intencional, pues ya el investigador considera diferentes criterios que suelen llamarse criterios de inclusión y criterios de exclusión al momento de conformar el grupo. Cuando se conforma un grupo de estudio, pues hay características que se toman en cuenta para que un individuo forme parte de un grupo de estudio, pero hay características que también se deben considerar o que se deben tomar en cuenta. En este caso, se deben considerar para que el individuo no forme parte del grupo. Por ejemplo, podemos suponer que como criterio de inclusión se va a considerar a personas que trabajaron en un área determinada en los 2 últimos años. En los 2 últimos años. Se tendrá que explicar por qué razón. Y como criterio de exclusión se podría considerar pues a las personas, claro, que también están dentro de este tiempo, sin embargo tienen una actividad o asistencia con alguna irregularidad, por ejemplo, es decir, podríamos excluir a las personas que durante los 2 últimos años no asistieron con regularidad o tuvieron alguna llamada de atención por tardanza o por falta. Es decir, ya estamos estableciendo ciertos patrones, ciertas características que vamos a considerar o para incluir a los elementos o para excluirlos. En el siguiente punto tenemos el muestreo casual. Es llamado así muestreo casual porque aparentemente no hay en esta selección pues un criterio particular o quizá organizado para seleccionar los elementos de la muestra. Esto lo podríamos considerar entre comillas, sinceramente, porque se entiende que todo proceso de investigación debe ser sumamente organizado, pero en este caso, el proceso podría requerir la selección de participantes que se desplazan por la vía pública. Entonces, aparentemente, no hay una selección muy estricta de estos individuos, de estas personas. Es decir, se requiere entrevistarlos, claro, pero puede ser cualquier persona que en ese momento esté pasando por la vía pública, a la cual abordaremos con mucho respeto, con mucho cuidado, le informaremos de qué se trata el estudio y haremos lo posible porque nos brinde información. No sabíamos en este caso que íbamos a encontrarnos con esa persona. Es decir, se presentó en el momento en el cual se requería obtener información por parte de los elementos de la muestra. Y finalmente podríamos considerar el muestreo en bola de nieve. ¿Recuerdan ustedes en las películas, de repente en las series, incluso en los dibujos animados, cómo la bola de nieve conforme va descendiendo por la pendiente, va creciendo cada vez más porque se va acumulando cada vez más de nieve? Lo que fue una bola pequeñita al inicio, pues es una bola cada vez más grande, con dimensiones grandes en comparación a la bola de nieve que iba cayendo al inicio por esa pendiente. Entonces, esto es algo similar. Cuando vamos a entrevistar a una persona, muchas veces llegamos a las otras personas por medio de la recomendación de esa persona. Por ejemplo, tenemos a la persona número uno, la entrevistamos porque tiene algunas características particulares que nos interesan para la investigación. Y luego le preguntamos a esa persona en dónde podríamos encontrar otras personas con alguna particularidad. Y esa persona nos lleva hacia la otra persona. Y así sucesivamente con cada entrevistado, a modo de una cadena, pero una cadena que cada vez va incrementando la cantidad de eslabones, o como bola de nieve, como bien se manifiesta en este tipo de muestreo no probabilístico. Lo común que tienen todos estos muestreos, pues al ser no probabilísticos, ya saben, es que los elementos no tienen todos la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra, sino que dependen de ciertos criterios establecidos por el investigador. Como conclusiones tenemos por aquí,
que claro, vamos a considerar muestreos siempre y cuando se presenten inconvenientes o dificultades para incluir a toda una población. Cuando se puede trabajar con toda la población de estudio, se trabajará con la población de estudio y no se requiere un muestreo. Pero el muestreo lo vamos a tomar en cuenta si es que por alguna razón no se puede trabajar con toda la población de interés. En el caso del muestreo probabilístico, recuerden que todos tendrán la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Y en el caso del muestreo no probabilístico, pues solamente se incluye aquellos elementos considerando criterios para la investigación, criterios del investigador. Y en relación a la cuarta conclusión, ya sea el muestreo probabilístico o el muestreo no probabilístico, lo importante es obtener una muestra ideal, la muestra que permita concluir con la investigación, la muestra que permita hacer el análisis que nos interesa para alcanzar el objetivo de la investigación. Y con estas conclusiones estamos ya terminando esta revisión del tema de muestreo. Aquí nuestras referencias bibliográficas. Recuerden que las características de los trabajos de investigación los pueden encontrar en la guía de la universidad. La información respecto a las líneas de investigación asimismo se encuentran en documentos de la universidad, y un libro muy interesante y muy didáctico es el libro de metodología de la investigación por los autores Hernández y Mendoza. Una última reflexión respecto a la muestra, pues nos damos cuenta de que la selección apropiada de la muestra repercutirá en una recolección de datos idóneos, ideales, con los cuales cumpliremos los propósitos en la investigación. Entonces, un factor muy importante en el estudio es una correcta selección de la muestra. Con esto estamos concluyendo el contenido para la presente sesión, que tiene que ver con el muestreo, y ya nos encontraremos en nuestra segunda unidad con la sesión número 5. Hasta luego.